¿Alguna vez han pensado en escribir sus memorias, poner negro sobre blanco lo que quieren que resista el paso del tiempo y animar a un ser querido a que lo haga? Bueno, pues si la respuesta es sí, podemos decir que tenemos algo en común con nuestro siguiente invitado del día, que es Carlos Mundi. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de La Posada del Tucán, un libro que, bueno, digamos que recupera la historia de tu padre, pero difuminando ficción y con realidad, ¿no? Está todo mezclado, todo combinado. Exactamente, sí, porque cuando yo me enteré en el año 92 que había sido espía, que de una manera totalmente casual, le intenté convencer de que escribiera sus memorias. Y bueno, le compré una cinta de grabar, y en fin, pasaron casi 10 años sin ningún éxito. Y cuando falleció, entonces me encontré que había escrito un capítulo, manuscrito de sus memorias de juventud, y me había dejado muchísimos nombres y fechas y tal. Y entonces, a partir de ese material, construí una novela. Tú te estabas leyendo un libro y por casualidad le haces una pregunta a tu padre, ¿no? Sobre Estaba el mundo leyendo de los espías. el libro de La espía vestida de rojo de la condesa Romanones, y hice un comentario y tal, y entonces él me dijo que ella había hecho el mismo trabajo que O sea, te confirmaba que eso era verdad porque él Sí, también había sido espía, ¿no? Exactamente. Y bueno, no sé, cuando tu padre te cuenta algo así, supongo que te pilló por sorpresa, ¿no? Bueno, me quedé bastante sorprendido realmente. ¿Y Sí. qué haces, Carlos? ¿Tomar notas? Entonces tomé notas y le pregunté muchas cosas, y luego dio la casualidad que ocurrió un incidente que se narra en el libro en Costa Rica, y que eso fue un poco el detonante de que me contara toda la historia en detalle de su vida, ¿no? Más o menos podemos decir que la historia, bueno, a partir de ese primer capítulo que tu padre dejó escrito, luego tú vas recomponiendo el puzzle, ¿no? A partir de los datos que él te dio. Entonces hay más historia al principio y más ficción según avanza el libro. Bueno, efectivamente, pero toda la parte que se narra de España es absolutamente 100% real. Luego la parte ya del arte robado a los judíos y su paso por Egipto y Dubái y tal, en fin, es más o menos cierto, pero hay bastante más de ficción, porque ahí tenía muchos menos detalles que me había dejado, ¿no? Lo que sí podemos decir es que la vida de tu padre, bueno, fue sencillamente apasionante, ¿no? Porque pues sí, le yo pasó creo de que todo. sí, pero yo creo que el ser espía en esas épocas era otro tipo de trabajo al que es hoy, ¿no? Porque no había la tecnología, principalmente. Yo creo que era una cosa más de glamour, ¿no? Estamos muy influidos por lo que hemos visto en las películas, pues ¿no? Sí, en ese yo sentido. creo que había bastante realidad de lo que se ha visto en las películas. Mucho lujo, mucho glamour, ¿no? Sí, Muchas fiestas. Sí. Porque evidentemente también la sociedad en esa época pues estaba más dividida, o sea, había mucho la élite, que era la que controlaba el poder, y luego el resto, ¿no? Entonces, pues para poder espiar, pues tenías que infiltrarte en ese mundo, ¿no? ¿Cuál era exactamente el trabajo que desempeña tu padre para el MI6? Pues él tenía que espiar a lo que era la alta sociedad española de la época, para averiguar quiénes estaban dispuestos a influenciar a Franco a que entrara a España en la guerra junto a los alemanes, y quienes pretendían y esperaban que Franco se mantuviera neutral, sobre todo después de haber salido de una terrorífica guerra civil, ¿no? España no estaba para muchos tutes en ese momento. No lo vamos a desvelar todo, pero hay que decir que tu padre se convierte en espía casi por casualidad, porque lo que hace es devolver un favor, digamos, ¿no? Pues sí, porque cuando él se escapó con 17 años del campo de internamiento en el que estaba en Francia, porque al ser ingleses, los ingleses se consideraban enemigos, porque Francia estaba invadida por los alemanes, se escapó, entró en España, le detuvieron en Barcelona y lo condenaron a cadena perpetua en la cárcel Modelo por espía, que evidentemente con 17 años no era espía para nada. Y lo trajeron a Madrid después, lo liberaron después de unos meses, y le pidió al embajador de Inglaterra que se quedara, porque hablaba varios idiomas, y que centrara un poco la sociedad de la época. Y yo no sé cómo ha sido para ti enfrentarte a este proyecto, sobre todo porque además de repasar la historia de tu padre, lo haces en primera persona, ¿no? Tú te conviertes en el narrador siendo él. Bueno, ha sido un reto, pero es que claro, al encontrarme ese capítulo escrito en primera persona, decidí pues ponerme en sus zapatos y continuar la historia en primera persona, y ha sido muy apasionante, la verdad que ha sido un viaje muy interesante, ¿no? Compartiremos unos minutos más con nuestro polifacético invitado, porque por si no lo saben les diré que
además de escritor, es pintor, agente de modelos y miembro del Comité de Apoyo al Tíbet. Pero antes hacemos un pequeño recorrido que nos lleva al norte de la provincia de Córdoba. Bueno, no tan pequeño, porque el Valle de los Pedroches se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros cuadrados. Nuestro invitado de hoy en el plato trató durante 9 años de convencer a su padre para que escribiera sus memorias. Por resumir muy brevemente su vida, podemos destacar que estuvo en un campo de internamiento, no de concentración, que huyó y cruzó ilegalmente la frontera de España y que dio unos cuantos tumbos hasta acabar convertido en espía británico. Es el telón de fondo de la Posada del Tucán. Hemos hecho así un resumen muy rápido, Carlos. Bueno, un homenaje póstumo que yo no sé, tu familia qué te dijo cuando lo leyó, ¿cuál fue la valoración? La verdad que al principio no estaban muy contentos que lo escribiera, ¿no? Pero en fin, luego pues están encantados y además es un homenaje a mi padre. Y luego también quería hacer un homenaje al rey don Juan Carlos y al conde de Barcelona, porque creo que han sido importantísimos en la transición que hemos vivido, pacífica, y que en los últimos tiempos pues se les ha intentado quitar ese protagonismo que tuvieron importantísimo, ¿no? Carlos, tú ensalzas mucho la figura de la monarquía en general en el libro. Yo no sé si es una opinión de tu padre que has querido incluir en el libro o realmente estás siendo también muy tú en esa parte. Bueno, es una opinión compartida, porque mi padre pues sí pensaba que tenía muchísimo afecto tanto por don Juan como por don Juan Carlos, a pesar de ser inglés. Y de hecho escribió, me acuerdo que escribió una carta al rey indignado cuando los príncipes de Gales fueron de luna de miel a Gibraltar. O sea que estaba muy enfadado con eso, ¿no? También hablas, por ejemplo, sobre el colonialismo, te muestras muy crítico, ¿no?, con los británicos, hablas un poco de una actitud de soberbia, un poco... Sí, bueno, a mi padre le molestaba mucho y a mí también realmente, aunque evidentemente eso no pasa hoy en día, los ingleses como poder colonial hicieron muchas cosas positivas en los países que colonizaron, como dar un idioma común, infraestructuras, etcétera, pero sí que es verdad que tenían una actitud muy prepotente, rayando en lo racista, porque de hecho, por ejemplo, tanto en Egipto, que se habla en el libro, como en India, pues hasta la gente de la nobleza de los países no estaban autorizados a entrar en los clubes ingleses. La clase alta solo era la suya, ¿no? Había que ser británico de entrada. Sí, los otros les parecían espantosos, es decir, cosa que es inaudita, ¿no? Y antes nos comentabas que realmente en la Posada del Tucán se hace un repaso, ¿no?, a lo largo de la historia de España, y alguna teoría que no es nueva, pero que tu padre también tenía, que es sobre el asesinato de Carrero Blanco, que no solo estuvo detrás ETA, ¿no? Bueno, es que opinaba, y hay mucha gente, muchos historiadores que opinan, que era imposible, por el tipo de atentados que cometía ETA en la época y que ha seguido cometiendo hasta hace poco, que pudieran haber llevado a cabo un atentado con tanta perfección y tan complicado, ¿no? Y estaba, bueno, supuestamente la CIA, ¿no?, podía estar detrás. Pues mi padre sospechaba que estaba tanto la CIA como el Servicio Secreto Inglés detrás. Era un poco el paso necesario para hacer una transición pacífica. Y si dejamos un poco de lado la historia y nos fijamos en las anécdotas, hay muchas, ¿no? Pero ¿es verdad lo que cuenta sobre el rey Farouk en el libro? Sí. Es una anécdota muy curiosa, ¿no? Digamos que era cleptómano, podemos decir. El rey Farouk era cleptómano, eso está en los libros de la historia. Y entonces... Sí. Y además le había, por lo visto, enseñado el métier uno de los ladrones más importantes de Egipto. O sea, que tenía un buen maestro. Sí, sí. Y tu padre, bueno, vio que el rey Farouk le robó algo a tu padre, que tu padre luego recuperó. Una pitillera, sí. Recuperó pagando después. Sí, la compró en una con subasta. El tiempo. Exacto. Más personajes curiosos. Hay un personaje que es de James Bond, M, pero que resulta que no es de James Bond originalmente. Bueno, es que Ian Fleming, el autor de las novelas de James Bond, fue espía del Servicio Secreto Inglés y M era su jefe también. Y era un personaje real y que se llamaba M. Y una vez que tu padre os confirmó, bueno, nos contabas en este viaje casi por casualidad, ¿no?, que había sido espía, yo no sé si se producen estas conversaciones familiares en las que uno se pone a pensar si sospechaba algo, no, la si verdad le encajan las cosas. que yo una vez cuando me enteré, que fue en el 92, nunca más no lo comenté con nadie. O sea, yo lo comenté cuando comencé a escribir la novela y mi hermano mayor, mi hermano Simon, sabía, porque de hecho me ayudó muchísimo la primera mujer de mi padre,
que sale en la novela, porque ella trabajaba con el servicio secreto yugoslavo en la época, ¿no? Entonces había muchas historias que me contó que me ayudaron muchísimo a poder escribir la novela. ¿Y toda la gente que estaba alrededor de tu padre, amigos, familias de esas que uno sigue manteniendo el contacto? Pues nadie sabía nada, por lo visto. Pero algunos salen en el libro, sí. Quizás no con su nombre, ¿no? Sí, salen en el libro. Todos los que eran pro aliados salen en el libro con sus nombres, y los que eran más pro la entrada de España en la guerra con los alemanes, pues les he cambiado el nombre. Era una forma un poco de proteger a sus descendientes. Sí. Carlos, ¿qué más proyectos tienes? Porque creo que sigues escribiendo. Pues mira, estoy escribiendo ahora un libro que se llama El icono robado de los Románov, que con gran cantidad, es una novela histórica, pero con gran cantidad de documentación que demuestra que la familia imperial no fue asesinada en Ekaterimburgo y que todos sobrevivieron. ¿Y es novelada? Novela histórica, pero voy a aportar bastantes documentos inéditos. Bueno, pues nada, pues esperamos que nos la presentes aquí en el programa. Muchísimas gracias. Pues me encantará, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, pues hasta aquí la aventura de hoy. Volvemos mañana a partir de las 10 en la 2. Gracias por estar ahí. Adiós.